Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Cristina Sánchez, vicedecana de Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Quiero daros la bienvenida a esta conferencia que cierra el ciclo La biología en los medios en su edición de 2020. Para los que no conozcáis esta actividad, se trata de un ciclo de charlas a través del cual profundizamos en noticias relacionadas con la biología que tienen mucho impacto en medios de comunicación no especializados. Esas noticias científicas que se cuelan en los telediarios, en la radio o en las redes sociales, de las que normalmente solemos recibir una pequeñísima pincelada de información. Lo que hacemos cuando surge una de estas noticias es buscar a un experto en el tema al que invitamos a la facultad para que nos hable con más detalle de ella. Durante los 2 años que este ciclo lleva en marcha hemos hablado de premios Nobel, de cambio climático, de avances en biomedicina, de coronavirus en los últimos meses, etcétera. Y nuestra intención es mantener esta actividad el año que viene. De hecho, estamos gestionando ya un par de conferencias para el comienzo de 2021 sobre temas de los que habéis oído hablar sin duda durante estos últimos meses y que creemos que van a ser de interés para muchos de vosotros. Os recomiendo que estéis atentos a nuestras redes sociales para estar informados de todas ellas y os animo también a que hagáis sugerencias sobre temas de los que queráis que hablemos. Esto último podéis hacerlo enviando un email al Vicedecanato de Investigación de la Facultad, a la cuenta VD de Vicedecana, Inves de Investigación, Bio de Biológicas, @ucm.es. Y, por supuesto, esta invitación a enviar sugerencias os la hacemos a todos vosotros, seáis o no miembros de la Facultad de Biología. Bueno, lo que hemos preparado para hoy, para terminar este año tan complicado, es una sesión muy especial para nosotros por varios motivos. El primero de ellos, la publicación en la revista Science de un artículo en el que los principales responsables del trabajo son exalumnos de nuestra facultad. Trabajo que además ha sido portada de la revista, que como sabéis es una de las más prestigiosas del mundo. En él se describe un nuevo modelo teórico que explica las reglas que determinan el crecimiento de las raíces de las plantas. El segundo motivo por el que este seminario tiene un valor muy especial es que la semilla del trabajo publicado en Science fue un trabajo de fin de grado. Sabéis que los TFG son, para la inmensa mayoría de nuestros alumnos, su primera inmersión en grupos de investigación, el primer paso en sus carreras investigadoras. Y lo que os mostramos hoy es el mejor ejemplo de que esos pasos, que a veces parecen insignificantes, pueden llevar a cosas tan potentes como generar datos científicos dignos de ser publicados en las mejores revistas del mundo. Por último, la actividad de hoy es muy especial también porque el caso de los dos ponentes que nos acompañan es un buen ejemplo de otra cosa, que en este caso no es positiva, y es lo manifiestamente mejorable que es nuestro sistema de I+D+I, muy especialmente en lo que se refiere a la inversión en recursos humanos. Y en cuanto os vaya presentando a cada uno de ellos vais a entender perfectamente a qué me refiero. Bien, pues sin perder un minuto más, os presento a los protagonistas de hoy. Ellos son Aurora de Castro y Ciro Cabal. Aurora es cordobesa y tiene 23 años. 23, sí, habéis oído bien. Fue alumna de nuestra facultad hasta el año pasado, en el que se graduó en la mención de Biología Ambiental, obteniendo además el Premio Extraordinario de Grado. Durante su último año en la facultad cursó la asignatura de Prácticas Externas en el Departamento de Ecología y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el grupo de Fernando Valladares, que por cierto fue uno de nuestros ponentes en el mes de octubre y nos dio una conferencia espectacular sobre bases ecológicas de la salud planetaria que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Fue precisamente en el grupo de Fernando donde Aurora conoció a Ciro Cabal, el otro ponente de hoy, que ejerció de mentor en el proyecto que por entonces comenzaba y ha acabado siendo publicado en Science. Tras la obtención de su título de grado, Aurora se tomó un año sabático durante el cual trabajó en hostelería para desarrollar otras habilidades y ahorrar para pagarse los estudios. Actualmente está cursando un máster en Conservación y Biología de la Vida Salvaje en la Universidad Napier de Edimburgo, en Escocia, trabajando en hostelería también para costear su manutención. A esto precisamente me refería cuando os decía que nuestro sistema de I+D+I es manifiestamente mejorable. Algo estamos haciendo muy mal en este país para que una alumna como Aurora tenga que trabajar en el sector hostelero para pagarse los estudios. Te damos la bienvenida a tu casa, Aurora. Enhorabuena por el trabajo, que esperamos de corazón te abra muchísimas puertas profesionales y tienes la palabra. Adelante cuando quieras. Muchas gracias.
Bueno, primero un saludo a todo el mundo que nos esté viendo y quería dar las gracias por darme la oportunidad de estar aquí, que para mí ha sido un orgullo y un honor. Y bueno, primero me han pedido un poco que hable de mi experiencia desde la perspectiva de alumna de grado, de por qué elegí biología ambiental, cómo busqué el grupo para el TFG y cómo acabé colaborando con Siro en este paper, ¿no?, que se ha publicado. Entonces, bueno, en primer lugar os cuento un poco por qué elegí biología ambiental. Como sabéis, cuando llega a tercer curso, lo acaba y va a pasar a cuarto curso, tienes que elegir una de las 3 menciones, ¿no?, que ofrece el grado. Y yo, bueno, pues elegí biología ambiental y tomé esta decisión pues porque las 6 asignaturas de la mención me encantaban y, bueno, pues porque siempre me ha gustado mucho el campo. Yo siempre he estado interesada en entender los ecosistemas desde una perspectiva ecológica y que ese proceso de entendimiento implique todo lo posible ir al campo, ¿no?, estar en el campo. Entonces, pues bueno, pues biología ambiental era lo que me llenaba. Como sabéis, en cuarto curso también hay que elegir una asignatura de perfil profesional, ¿vale?, que se ve aquí en la pantalla a la derecha. Yo elegí prácticas externas y quería comentaros esto porque gracias a estas prácticas externas llegué al laboratorio de Fernando y ya me presentó a Siro, ¿vale? Entonces, desde mi perspectiva, yo quería decir que tanto prácticas externas como iniciación a la investigación creo que son 2 grandes oportunidades para poner un primer piececito en el mundo laboral, conocer a muchos profesionales que llevan mucho tiempo trabajando, ¿no?, ahí fuera y te pueden contar su experiencia. Y además es una gran oportunidad para aplicar todos los conocimientos que has adquirido durante la carrera en el mundo real, ¿vale? Entonces, además de todo esto, puede ser que las prácticas externas o iniciación a la investigación den lugar a que haga el TFG en ese mismo grupo, que es lo que me pasó a mí. Entonces, a la hora de elegir prácticas externas y posible TFG, yo lo que hice fue que me fui a la página web de la facultad, donde te viene una lista con todas las entidades que tienen convenio con la facultad y que ofrecen prácticas externas. Entonces, de ahí elegí a los que más me gustaban y de los que contestaron a tiempo y cuadraban los plazos, pues ya me quedé con el tema de Fernando Valladares, que tenía el tema de de ecología vegetal. Entonces, bueno, otro apunte que quería hacer aquí, por si a alguien le sirve de algo, es que está la opción de hacer las prácticas externas el verano de antes de cursar cuarto curso. Y yo hice esto y me resultó muy útil porque luego a lo largo del curso estuve más tranquila a nivel de trabajo. Entonces, bueno, pues hice las prácticas externas con Fernando y con Siro. Fernando, llegué al laboratorio y Fernando me presentó a todos y todas las investigadoras que hay allí, que son excelentes, y entre ellos estaba Siro. Y bueno, aquí os quería comentar un poco mis sensaciones, por si a alguien le sirve de algo. Y es que, bueno, cuando sale ahí fuera de la facultad, ¿no?, y llega a un laboratorio o a un entorno de trabajo nuevo, puede ser un poco intimidante, ¿no?, porque no sabes, nunca has estado ahí, no sabes cómo funcionan las dinámicas. Y bueno, por lo menos en mi caso, que soy una persona un poco tímida, yo estaba allí como un cachorrillo asustado, ¿no?, desorientado, que no sabía lo que me iba a encontrar. Entonces, bueno, lo que os quiero transmitir con esto es que ese miedo que podáis sentir, que no os impida probar esas experiencias, ¿no?, que si queréis probar unas prácticas externas, que se puede, no pasa nada, si sentís miedo, si sois reservados, se sobrevive, la gente se porta muy bien por lo general y os vais a llevar una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, terminé las prácticas externas y ya hablé con Fernando Valladares sobre posibilidades para el TFG, ¿no? Y ya él me contó que Siro tenía algo entre manos. Y entonces ya Siro me contó que él quería hacer un experimento de invernadero para comprobar su modelo y nos cuadraban las fechas, ¿no?, con el TFG. Entonces ya me explicó las teorías que había, sobre todo
este tema y bueno, a mí me pareció muy interesante todo esto del comportamiento vegetal y por supuesto pues acepté hacer el experimento. Y bueno, al principio los tiempos que planteamos del experimento estaban muy ajustaditos para que justo llegásemos a la fecha del TFG. Como sabéis, cuando trabajas con plantas, primero tienen que germinar las plantas bien, luego tienen que crecer bien, se pueden morir, pueden pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, estaba el experimento justito para que no pasase nada y no hubiera retraso. Entonces, bueno, yo estaba un poquito tensa, ¿no? Ahí. Pero bueno, al final salió todo bien, entregué el TFG en julio, en la segunda convocatoria, y os quería decir que si os pasa esto, que no os preocupéis, podéis entregar el TFG en la segunda convocatoria, lo único que perdéis un poquito de verano, ¿vale? Pero está todo bien. Y bueno, así es como acabé colaborando con Ciro, ¿no? En este experimento que ha formado parte del paper. Y bueno, a continuación os voy a explicar desde mi perspectiva de alumna cómo desarrollamos este experimento, ¿vale? Cómo lo llevamos a cabo. No me voy a meter en nada teórico porque Ciro lo va a explicar todo mejor que bien a continuación. Lo único, para poner un poco en contexto, os voy a decir que la finalidad de este experimento era testar unas predicciones que surgían del modelo teórico espacialmente explícito desarrollado por Ciro y sus colaboradores, ¿vale? Entonces, lo que vamos a estudiar en este experimento es cómo una planta distribuye sus raíces en el espacio cuando hay cerca raíces vecinas y cuando no hay raíces vecinas. Vamos a ver también cómo distribuye su biomasa aérea y reproductiva. Y bueno, en definitiva, vamos a ver cómo reacciona una planta a la competencia subterránea. Bueno, en este experimento tenemos dos tratamientos, ¿vale? Vamos a tener un tratamiento sin competencia subterránea en el que una planta va a crecer en una sola maceta y luego tenemos un tratamiento con competencia subterránea en el que dos plantas comparten una misma maceta. Un punto importante aquí es que las macetas son muy largas longitudinalmente, de tal manera que las raíces nunca van a llegar a los extremos, ¿vale? O sea que el espacio va a ser ilimitado, no va a ser un factor limitante en este experimento. Y otro punto importante en este experimento es que estamos estudiando la competencia subterránea, no la competencia aérea. Entonces, para que la competencia aérea no sea un factor, lo que vamos a hacer es las plantas solitarias, las macetas de las plantas solitarias, las vamos a poner por pareja, de manera que la competencia aérea sea la misma que en las macetas del tratamiento con competencia. Aquí en el esquema, abajo a la izquierda, se ve un poquito mejor cómo estructuramos las macetas, que igual se entiende un poco mejor, ¿no? Y bueno, en este experimento trabajamos con el pimiento, Capsicum annuum, primero porque tiene un periodo de crecimiento que se adapta muy bien, se ajusta muy bien a un periodo de, pues para hacer el TFG y el experimento, ¿vale? Y luego porque tiene autofecundación y esto te permite que desarrolle los frutos a puerta cerrada. Y bueno, la primera fase de este experimento comenzamos en noviembre de 2018 y es la germinación y preparación del sustrato. Lo primero que vamos a hacer es coger las semillas, plantarlas en vermiculita, ¿vale? Y van a estar 31 días en la cámara de germinación bajo la supervisión de Elisa Garso, que desde aquí le digo muchas gracias porque nos apoyó un montón y también fue alumna de la facultad en su momento. Y bueno, mientras las semillas germinaban, nosotros lo que íbamos haciendo es preparar las macetas. Y bueno, aunque esto de las macetas parece una cosa sencilla, pero lo que ocurre es que cuando quieres unas macetas de unas dimensiones tan poco frecuentes y tan específicas, es muy difícil encontrarlas en la tienda ya preparadas, ¿no? Entonces, a Ciro pues se le ocurrió con su ingenio pues comprar canalones
de estos que usan en las casas, ¿no? Para recoger el agua y cortarlo a medida, ¿no? Entonces recuerdo que fuimos allí a un polígono a comprar los canalones y que tuvimos que cortar los canalones con la sierra eléctrica a medida. Pues bueno, son cosas que no te imaginas que vas a tener que hacer en un experimento, ¿no? Hasta que no lo llevas a la práctica. Y a esto es a lo que me refería, con que con este tipo de prácticas, este tipo de experimentos, es como aprendes de verdad cómo se lleva la ciencia a la práctica y que a lo mejor te surgen problemas que no tienen nada que ver con lo académico y tienes que resolverlos, ¿no? Pues entonces aprendí un montón con todo esto. Y bueno, luego también lo que hacíamos durante este periodo de germinación es preparar el sustrato para las macetas, ¿vale? Que fue 100% vermiculita, que bueno, esto fue también otra odisea, porque aunque parece sencillo, para usar la vermiculita, lo que tienes que hacer es poner sacos de vermiculita en remojo y al día siguiente tienes que recoger la vermiculita que está flotando con un colador. Entonces, de cada saco te quedas solo con un porcentaje pequeño de vermiculita, que es la adecuada para usar para el experimento. Entonces, al final, pues se te van muchas horas y muchos días solo para obtener todo el sustrato que necesitas para todo el experimento, ¿vale? Y bueno, tras 31 días, ya las semillas germinaron bien y estaban listas para ser trasplantadas a las macetas definitivas. Entonces, comenzamos la fase 2 de crecimiento, ¿vale? Esta fase es muy amena a nivel de trabajo. Aquí lo único que tenía que hacer era regar las plantas 3 veces a la semana. Una cosa importante aquí es que uno de esos 3 riegos era un riego con nutrientes y se tenía que hacer de forma homogénea por toda la planta y de forma que se saturara el sustrato para que los nutrientes tampoco sean un factor limitante en este experimento. Y bueno, las plantas estuvieron 11 semanas creciendo. Aquí en las fotos veis que iban creciendo bien, pero como siempre, todo no puede salir perfecto y se iban presentando contratiempos, ¿no? Que tenías que ir solventando. Por ejemplo, en enero me encontré que en algunas plantas habían salido pulgones. Y bueno, a mí casi me da un ataque al corazón en ese momento, pero gracias a la ayuda de Elisa conseguimos tratar las plantas y que no se extendiera la plaga. Y bueno, se murieron 2 plantitas, pero lo único que no pasó nada, lo único que las tuvimos que eliminar del experimento y todo salió bien. Luego también otro problema que surgió fue que a medida que crecían las plantas y cuando empezaron a desarrollar pimientos, se empezaron a torcer, ¿no? Del peso. Entonces tenías que encontrar una forma de mantenerla erguida, pero no podía usar palos guía porque si metes el palo guía en la planta, en la maceta, ya está interfiriendo en el espacio subterráneo, ¿no? Entonces tuvimos que encontrar formas de ir poniendo las plantas en su sitio. Y bueno, una vez que las plantas maduraron lo suficiente, pasamos a la fase de tinción y recogida de muestras, que comienza a principios de marzo de 2019. Y bueno, para poder estudiar la distribución espacial de las raíces, tenemos que distinguir a qué planta pertenece cada raíz. Entonces lo que vamos a hacer es teñir las raíces utilizando un proceso de tinción que fue introducido por Murakami en 2006, ¿vale? El proceso consiste básicamente en introducir colorante a presión a través de los haces vasculares de la planta de manera que llega hasta las raíces. Y para conseguir esto, siguiendo el guión de Murakami, Shiro, que de verdad yo sigo alucinando con su ingenio, pues ideó todo este circuito que veis en la foto, que lo montamos a mano entre los dos. Y bueno, pues utilizamos tubos, válvulas, presillas
y para meter presión utilizamos bombas de presión que se usan en jardinería. Y bueno, de manera simple lo que hacemos es que cuando la planta está suficientemente crecida, se corta por el tallo, se une el tallo al tubo que está conectado a todo el circuito de presión, se sella bien y ya pues cuando se mete presión el líquido va a pasar a través de los haces hasta las raíces. Y bueno, pues si bien he dicho antes que la fase de riego fue muy amena, esta fase no, esta fase fue una pesadilla porque, bueno, las plantas tenían que estar 8 horas bajo presión para que se tiñeran bien. Entonces, como la bomba es manual e iba perdiendo presión poquito a poco, pues tenía que estar ese tiempo supervisando las plantas, vigilando que no hubiera fuga y poniendo presión cada vez que la presión bajaba. Entonces, pues esto fue un mes que yo llegaba por la mañana, lo que hacía era ponerle por la mañana las plantas a teñir y de mientras iba recogiendo las raíces que había teñido los días anteriores, ¿no? Y solía salir, pues solía llegar por la mañana y solía salir por la noche. Entonces fue un mes bastante intensito de trabajo y bueno, pero este esfuerzo tuvo sus frutos y como veis en la foto, las plantas, las raíces, se iban tiñendo muy, muy bien. Y por supuesto, no me libré de que en alguna ocasión el parafilm que usamos para sellar las plantas estallase. Y bueno, pues aquí veis el resultado. Creo que a Ciro también le pasó varias veces y tiene fotos como esta también. Y bueno, una vez teñidas las raíces, ¿cómo vamos a recoger las muestras? Lo que hacemos es, vamos a dividir la longitud de la maceta en sectores de 5 centímetros iguales. Para ello vamos a utilizar el patrón que veis en la foto abajo a la izquierda, que dibujamos en una mesa y siempre vamos a poner la maceta, todas las macetas en la misma posición. Entonces, como veis en la foto arriba a la izquierda, vamos a tener todo el sistema radicular horizontalmente dividido en sectores de 5 centímetros iguales y yo lo que voy a ir haciendo es con una tijera cortar cada sector como si fuera un bizcochito y de cada sector voy a sacar y separar las raíces de cada planta y las voy a distinguir por colores. Luego voy a lavar las raíces para que no queden restos de vermiculita y las voy a meter en sobre y van a ir a la estufa. Y bueno, terminó entonces la fase de invernadero. Una vez que las muestras estaban secas, las pesé, tanto las raíces y también la biomasa aérea y los frutos. Y llega la fase de análisis de datos. Por aquel entonces yo no sabía nada de R y aquí tengo que dar muchísimas gracias a Ciro también porque fue el que me introdujo al programa, me hizo una guía de análisis de datos y me enseñó pues todas las bases, ¿no? A partir de ahí ya fui yo leyendo un montón de manuales y toqueteando mucho el programa hasta que conseguí un poquito manejarme, ¿no? Entonces, primero hicimos unos análisis generales en los que comparamos la media de biomasa total radicular, reproductiva y aérea entre el tratamiento de competencia sin competencia. Y luego la parte clave del trabajo, que es el modelo espacial, no voy a explicar mucho porque Ciro va a explicar el modelo bien a continuación, pero lo que quiero que os quedéis es que tenemos el dato de cuántas raíces ha puesto cada planta en cada punto del espacio, ¿vale? Esa va a ser nuestra variable dependiente y luego, como variable explicativa, vamos a tener el dato de a qué distancia estaba cada sector del tallo, cuántas raíces competidoras, vecinas, había en cada sector y, bueno, tenemos también el tamaño de la planta como variable control. Y ahora pues voy a dejar a Ciro que os cuente en qué resultó todo esto, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias.
Muchas gracias, Aurora. Me ha gustado muchísimo tu presentación y creo que se la vamos a enseñar a los alumnos de grado. Creo que sería muy interesante para ellos. Seguro que hay alguno conectado ahora mismo, pero hablaremos con ellos para que le echen un vistazo a la grabación cuando esté disponible, porque creo que tu experiencia, más allá del proyecto concreto en el que trabajaste, puede dar mucha información muy útil a los alumnos de grado. Así que te agradezco muchísimo que te hayas entretenido en esos pequeños detalles que creo de verdad que van a ser muy útiles para ellos. Hablaré con nuestra vicedecana de estudiantes para que les haga llegar esta grabación, por supuesto. Bueno, os presento a continuación al otro pilar fundamental de este trabajo, que ha sido, por supuesto, Ciro Cabal. Ciro se graduó en Biología en nuestra facultad en 2011, en la especialidad también de Biología Ambiental. Posteriormente realizó un máster en Ecología que terminó en 2003. A partir de ese momento comienza una etapa en la que Ciro tiene muy claro que quiere dedicarse a la ciencia, pero no consigue financiación para hacerlo. Como en el caso de Aurora, la hostelería fue la fuente de su sustento económico hasta que en 2016 decide buscar trabajo fuera de España y es inmediatamente admitido en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, donde comenzó a realizar su tesis doctoral, que está a punto de terminar. Esta migración forzosa que vivió Ciro tuvo también mucho impacto mediático en su día y fue mostrada como lo que os planteaba antes, un ejemplo clarísimo de que algo estamos haciendo muy mal en nuestro país cuando los jóvenes científicos que aquí son rechazados convocatoria tras convocatoria son recibidos con los brazos abiertos en instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Princeton. Bueno, bienvenido, Ciro, a tu casa también. Enhorabuena por el trabajazo que acabáis de publicar y tienes la palabra. Adelante, cuando quieras. Voy a contar algo que es la parte más teórica, ¿no? Y espero que sea también igual de entretenida que lo que ha contado Aurora. Pero bueno, yo voy a contar los antecedentes y de dónde viene toda la idea de hacer este trabajo, ¿no? Que fue parte de los primeros años de mi doctorado, sobre todo en conversaciones con mi jefe, Steve Pacala, y con Ricardo Martínez, que son pues, los que hemos desarrollado conceptualmente la idea y luego hemos desarrollado todo el modelo, ¿no? Todo esto, los antecedentes, vienen de una literatura que era ya de por sí bastante contradictoria y diversa, ¿no? En el sentido malo, por así decirlo. Había distintas aproximaciones posibles al estudio de la competencia entre plantas bajo tierra y uno de los más comunes era el de la distribución, ¿no? Cómo las plantas distribuyen sus raíces en el suelo y cómo esto cambia en respuesta a la presencia de raíces de otras plantas. Este es uno de los ejemplos más paradigmáticos de este tipo de estudios. Aquí, pues los autores estudiaron un matorral árido en Estados Unidos y lo que hicieron es comparar la sobreposición, el solapamiento del sistema de raíces de plantas que observaron en el campo con uno predicho. Y para predecirlo, supusieron o asumieron una distribución homogénea de las raíces, es decir, que la distribución es circular alrededor de la planta. Y efectivamente encontraron segregación, es decir, que el solapamiento observado era bastante inferior al esperado en este modelo neutro, entre comillas. Y este es el enfoque o la aproximación espacial, puramente espacial de la competición y del comportamiento de las plantas bajo tierra. Ciro, perdona, Ciro, te voy a interrumpir un segundito. Intenta acercarte un poquito más al micro. Eso es, que te oímos a veces un poco lejos. Gracias. Nada, perdón. ¿Me oís mejor? Bueno, sigo. El otro enfoque que había, voy a hablar también más alto, a ver si así se me oye mejor. El otro enfoque que existía era el de la economía de plantas. Es decir, este enfoque económico trataba de ver cómo las plantas maximizan o optimizan su inversión en raíces para conseguir el máximo beneficio, ¿no? durante este proceso. Y en este enfoque lo que se solía encontrar o lo que se encontró al principio en este primer paper, que fue de los que más nos motivaron a empezar a trabajar en esto, que es el de Gersani y colaboradores de 2001, encontraron un incremento en la inversión en raíces de las plantas como respuesta a la competencia. Es decir, que las plantas creciendo, cuando crecían compartiendo macetas, ponían más raíces que cuando crecían teniendo cada una su propia maceta. Pero en este área de la economía de plantas se encontró posteriormente muchísima controversia.
Es decir, muchos estudios posteriores empezaron a intentar validar este modelo o esta teoría y encontraron muy a menudo lo mismo, pero otras veces lo contrario. Es decir, que en respuesta a la competencia, a la interacción entre las plantas, había un decremento de esa inversión en raíces. Las plantas creciendo juntas ponían menos raíces que cuando estaban solas. Y otros estudios incluso también encontraban que no había diferencias, que las plantas no cambiaban su inversión. Voy a hablar un poquito más a fondo del caso del incremento de la inversión, porque este paper que ya mencionaba antes de Gersani fue realmente el que más nos motivó y además de tener este experimento cuyas figuras estoy mostrando, tenía también un pequeño modelo. En eso se parece mucho al que hemos publicado nosotros este mes. Y el modelo, bueno, es más complicado de lo que os estoy mostrando, pero aquí se ve lo que es la ecuación que da el generadora de fitness, la ecuación generadora de fitness. La voy a discutir muy por encima, pero para que se entienda conceptualmente, ¿no? Aquí lo que vemos es una parte de la ecuación que es positiva, que es la primera, U sobre X por H de X, y ese es el beneficio que tiene una planta al poner raíces, ¿vale? U es la cantidad de raíces de esa planta y X es el total de raíces que hay. ¿Vale? Entonces, U sobre X es la proporción de las raíces que son de la planta. Y H de X, a su vez, es esto de aquí. Es la cantidad de nutrientes que la planta puede absorber del suelo en función de la cantidad de raíces que hay. Y esto no es una función lineal, es una función que se satura, ya que la cantidad de recursos disponibles en el suelo es limitada. Entonces, según va habiendo más y más raíces, no hay linealmente más y más recurso absorbido, sino que la aceleración va decayendo. Y luego está la otra parte, que es la parte negativa, que económicamente es como el coste de la inversión, cuánto me cuesta hacer esa inversión, ¿no? Y aquí es una cosa muy sencilla, es simplemente un aumento lineal, es decir, 2 raíces cuestan el doble que una, 4 raíces cuestan el doble que 2 y así, es decir, es esta curva que vemos aquí que sube linealmente. Entonces, en esta segunda curva en este segundo gráfico que os estoy mostrando, lo que se ve es como unas líneas punteadas tocan con ese coste que crece linealmente. Y ese es el punto óptimo el punto óptimo de cantidad de raíces que la planta quiere poner, de acuerdo a esta teoría. Entonces, lo que se observa, esa N mayúscula, es la cantidad de plantas que están compitiendo. Observamos que si hay una planta, va a poner menos raíces que si hay 2, y a su vez estas van a poner menos que si hay 10. Es decir, cuantas más raíces hay, cuantas más plantas hay, más raíces pone cada planta. Es importante también tener en cuenta que toda esta teoría y este modelo está basado en teoría de juegos, que es una forma de hacer modelos o una conceptualización basada en la economía y en la sociología, pero que es menos, yo creo que se utiliza menos en las ciencias biológicas y en concreto ecológicas de lo que se debería. Y en parte es porque tiene un punto un poco difícil de pillar. A mí me costó bastante, cada vez que me he puesto, pues me ha costado entender la idea en concreto de la tragedia de los comunes, porque en este caso lo que estamos hablando es de una tragedia de los comunes en las raíces. Cuantas más plantas hay, más sobreexplotan el suelo. Y yo me acuerdo cuando estudiaba en la Complutense, en la asignatura de ecología, que se veía el tema de la tragedia de los comunes y se veía un poco por encima porque era una asignatura muy genérica y se ponía este típico ejemplo de los ganaderos que están explotando un pastizal comunal y entonces cada ganadero va poniendo ovejas de más creyéndose que va a ser mejor para ellos, pero como todos hacen lo mismo, al final acaban sobreexplotando el pastizal y por lo tanto destrozan los recursos que tienen y es al final negativo para todos, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero ir un poquito más allá y voy a intentar explicar en poquitos minutos cuál es el mecanismo real que está detrás de esta tragedia de los comunes. Y en vez de usar el caso de las ovejas, como estamos hablando de raíces, pues voy a usar el caso de las raíces. Entonces, para intentar explicarlo esto de forma mecanística, vamos a imaginarnos que existe una parcelita de suelo, que es ese cuadrado marrón que veis ahí, en el que una planta pues tiene acceso a él y puede empezar a poner raíces, ¿vale? Cada raíz que la planta ponga en la parcela de suelo le va a costar 8,66 unidades de recurso. Y cada raíz nueva va a ser capaz de aumentar la absorción de recursos en la mitad de lo que queda. Ahora se va a comprender mejor. Por ejemplo, en la parcela hay 100 unidades de recurso, la planta azul en este caso pone su primera raíz y coge la mitad del recurso que hay, que son 50 unidades. Como esto tiene un coste de 8,66, pues le interesa. De hecho, cuando la planta azul pone una segunda raíz, esa segunda raíz
aumenta la absorción en la mitad de lo que queda. Y como quedan 50, pues la aumenta en 25. Lo que pasa es que es muy importante entender que no es que la primera planta absorbe 50 y la segunda 25. Cada raíz está absorbiendo 37,5. Lo que pasa es que la segunda raíz o cada raíz nueva en parte está robando recursos a las raíces preexistentes. O sea, la segunda raíz le quita 12,5 a la que ya había. Y como son de la misma planta, pues el beneficio de esa nueva raíz para esa misma planta es de 25, pero sigue siendo superior al coste. Y va a suceder lo mismo con la tercera raíz que esa planta va a poner en esa parcela de suelo, pero no con la cuarta, porque la cuarta ya le daría un beneficio de 6,25, que es menos que lo que le cuesta. Entonces, esta planta solitaria va a encontrar su óptimo en una cantidad de 3 raíces y va a conseguir una ganancia neta de 61,52, que es todo lo que absorbe menos el coste de las 3 raíces, ¿vale? Ahora vamos a ponernos en este marco de la teoría de juegos a imaginarnos qué es lo que pasaría si puede llegar otra planta según el concepto de la estrategia evolutivamente estable, ¿vale? Que es lo que se espera que emerja por selección natural. Entonces, ahora aquí llega una segunda planta roja. Y esta segunda planta mira a ver si le interesa poner una segunda raíz, una primera raíz en la parcela de suelo. Entonces, en este caso, como veis, sí que le interesa. ¿Cuál es la fundamental diferencia entre la cuarta raíz de la planta azul y la primera raíz de la planta roja? Bueno, básicamente es que la cuarta raíz, en cualquier caso, está robando recursos a las 3 preexistentes. Pero en este caso, la planta roja está robando recursos a la planta azul, mientras en el caso anterior no, la planta azul estaba simplemente robándose a sí misma. Por lo tanto, la planta roja sí que va a querer poner una cuarta raíz en esa parcela de suelo, mientras que el azul no le hubiese interesado, ya que la absorción media por raíz en este nuevo escenario es de 23,43, que es más que el coste. Y bueno, todo esto va a seguir, segunda y tercera raíz de la planta roja, llevando un total de 6 raíces y una ganancia neta que ha bajado a 46,48. En conjunto, sumando la ganancia de ambas plantas, es importante eso. Y una tercera planta verde pues va a hacer lo mismo, una cuarta y así. Y esto va a continuar por beneficio egoísta de cada planta, van a seguir poniendo raíces hasta que lleven la ganancia neta a 0. La ganancia neta a 0 significa que a las plantas les da igual tener raíces que no tener, porque lo mismo les está costando que se están llevando de ello. Que en nuestro ejemplo particular, que es teórico, pues son cuando tienen 11 raíces. Es decir, que han destrozado esa parcela del suelo, han acabado con todos los recursos que había en ella y pues han llevado al sistema a una tragedia de los comunes. Esto es distinto a un óptimo colectivo, que sería cuando todas las plantas juntas intentan maximizar su ganancia neta. Y ese óptimo colectivo es muy similar al óptimo individual. La única diferencia es cuántas plantas hay. Pero el óptimo colectivo son 3 raíces con una ganancia neta de 61,52. Da igual que sean 2 plantas con una raíz y media cada una, 3 plantas con una cada una, etc. Entonces, dicho esto, nosotros a mí me parece fascinante todo este tema y tratar de ver si es cierto o no, si hay infrainversión en raíces de las plantas o lo contrario, y está toda la controversia de la que he hablado anteriormente, ¿no? Pero antes de hablar de esa controversia, he hablado de un tema que he dejado ahí un poco de lado, que es el tema de la distribución espacial. Y eso es precisamente lo que hicimos nosotros. Este es nuestro modelo y esta es nuestra ecuación generadora de fitness, que es la que equivale a la que he mostrado antes de Gersani y colaboradores. Hay algunos cambios en ella, pero el más importante, el único que voy a mencionar ahora, es precisamente el espacial. Esa L que veis en toda la ecuación es la distancia que hay entre el tallo principal de la planta y cualquier parcelita de suelo. Entonces, ¿cuál es el efecto más importante que tiene la L, la distancia, en nuestro modelo? ¿Qué hace de nuestro modelo que sea espacialmente explícito? Es decir, que incorpora el espacio a la economía de planta. Pues es la parte del coste. Si podéis ver, Gersani tenía un simple coste lineal y nosotros tenemos 2 elementos de coste. El primero, que es CB, equivale al de Gersani, que es cuánto cuesta poner raíces finas en una parcela de suelo que vayan a absorber recursos. Pero luego tenemos el otro coste, que es CT, y ese es el de las raíces que transportan, y eso no lo tenían en cuenta en el otro modelo. Y CT aumenta cuadráticamente con la distancia, y esto está basado en simple hidráulica de la más básica, pero al incorporar ese incremento del coste por la distancia, obtenemos un modelo muy diferente. Para empezar, tenemos esa diferencia, y para seguir tenemos otra, que es que nosotros hicimos 2 posibles soluciones. Una es la tragedia evolutivamente estable, que hablaré después, pero otra es el óptimo colectivo, que es el del que acabo de hablar, ¿no?
En el caso del óptimo colectivo, al solucionar este modelo forzando un óptimo colectivo, lo que obteníamos era esta distribución de las raíces. Aquí veis 3 plantas. Una planta roja y una azul, que están ambas centradas en la coordenada del espacio 0, y la planta azul está creciendo sola y la planta roja crece con un competidor. Y ese competidor es el que está mostrado en amarillo. Como veis aquí, para maximizar colectivamente su ganancia neta a las 2 plantas, lo que pasa es que las plantas en competencia ponen exactamente la misma densidad de raíces a las mismas distancias que si estuvieran solas, excepto que en el punto en el que hay una planta vecina que puede tener una mayor eficacia al coger los recursos del suelo, esta planta va a dejar absolutamente de poner raíces y se va a retirar de toda esa zona. Luego hicimos la solución de la estrategia evolutivamente estable. Y lo primero es que nosotros llamamos a nuestras soluciones la segregación cooperativa y la segregación por explotación. Y esto es muy importante porque queríamos recalcar que en los 2 casos hay una segregación. En ambos casos, la planta roja va a reducir su rango de raíces, pero por mecanismos y principios completamente distintos, demostrando que la distribución per se no informa suficiente, ¿no? Como podéis ver en la segregación explotativa, lo que observamos, según la solución del modelo, es un poco más complejo. La segregación se debe a una infraproducción de raíces locales de la planta roja en comparación al azul en zonas lejanas de su tallo principal y más cercanas a su competidor. Pero, por el contrario, en zonas cercanas a su propio tallo, la planta sobreproduce raíces localmente en respuesta a esa misma competición. Entonces, respecto a la pregunta inicial, que es si las plantas incrementan o decrementan su inversión en raíz como respuesta a la competición, evidentemente lo que hay que hacer aquí es ver cómo se balancea esos 2 efectos locales, el de la infraproducción lejos y el de la sobreproducción cerca. Y a nivel del modelo, esto se hace pues tomando las integrales de la curva azul y la roja y comparándolas, que es lo siguiente que hicimos. Entonces aquí podéis ver ese resultado. La curva azul es recta porque es la cantidad de raíces que tenía una planta sola y eso no cambia con la distancia que tendría con otra planta porque esa otra planta no existe. Y la curva roja es cómo cambia la cantidad, la inversión en raíces de esa planta que tiene un competidor en función de la distancia a dicho competidor. Entonces, como veis aquí, no cerca de su propio tallo, perdón. Cuando las 2 plantas, la roja y la amarilla, están muy cerca, observamos un incremento en inversión, es decir, una tragedia de los comunes. Sin embargo, según las 2 plantas van estando más lejos, llega un punto en el que la infrainversión local, la infraproducción de raíces local lejos del tallo, compensa y sobrepasa a la sobreproducción cerca del tallo, que es lo que pasa en esa área con sombreado azul. Y en este caso tendríamos un decremento en la inversión. Por lo tanto, nuestro modelo, una cosa muy importante que tiene, aparte de haber incluido esa dimensión espacial, es que aúna todos los resultados posibles. Es decir, con un simple modelo y un mismo mecanismo único, explicamos que las plantas pueden tanto incrementar como decrementar o hacer decrecer su inversión en raíz en respuesta a la competencia. Luego, pues después ya es cuando pusimos en marcha el experimento que ya ha contado Aurora y que por supuesto no voy a volver a contar yo porque lo ha contado fantásticamente, pero yo voy a mostrar los resultados que son estos de aquí, ¿no? Aquí tenemos otra vez el mismo código de colores y observamos cómo los fenómenos locales que nosotros predecíamos según nuestro modelo realmente se reproducen aquí. Es decir, cerca del tallo de la planta, como respuesta a la competición, hay una sobreproducción y lejos hay una infraproducción de raíces. Por lo tanto, este experimento pues validó el modelo. Y ya para concluir, pues muy brevemente, lo que ya he contado, es decir, están los fenómenos que observamos a nivel local, sobreproducción cerca del tallo como respuesta a la competición, pero infraproducción lejos. Y esta infraproducción lejos es la que explica la segregación, en el caso de la segregación explotativa. Y luego está el punto de vista general de la inversión en raíces. Y nosotros hemos demostrado que ambos resultados y también el intermedio son posibles. Hay sobreinversión como respuesta a la competencia cuando las plantas están apiñadas
y hay infrainversión como respuesta a la competencia si estas mismas plantas están más espaciadas, siguiendo exactamente el mismo mecanismo y modelo. Una conclusión que está un poco por encima, porque esto es una teoría muy concreta que yo creo que necesita mucha más validación experimental. Tiene su interés como modelo, pero bueno, necesita ser validado. Pero yo creo que hay algo que ya de nuestro trabajo sí que se va a quedar seguramente, que es el hecho de que esos dos enfoques de los que hablo al principio no se van a poder volver a separar. Yo creo que teóricamente nuestro trabajo demuestra que la distribución espacial de las plantas y la economía de planta, en el caso de la competición subterránea, son inevitablemente un mismo proceso. Es decir, hay que estudiarlos conjuntamente. Si estudias solo uno o el otro, tus teorías van a quedar un poco cojas e incompletas, ¿no? Y yo creo que eso es una de las grandes incorporaciones o descubrimientos, entre comillas, que hemos hecho. Luego, brevemente, mucha gente me pregunta que por qué creo que todo este trabajo que hemos contado Aurora y yo hoy ha sido publicado en esta revista tan importante. Y bueno, voy a intentar contestarlo muy brevemente, pero yo creo que es interesante. Lo primero y más obvio es la resolución de una controversia que llevaba décadas en la literatura, al menos teóricamente. Es decir, demostrar que no es necesariamente contradictorio esta sobreinversión y esa infrainversión. Además de eso, el hecho de que utilizásemos una hipótesis matemática, que en el área de la biología y de la ecología en general, no es lo más común. Los biólogos estamos acostumbrados a las hipótesis verbales. Por ejemplo, si hay más plantas, van a invertir más en raíces, ¿no? Y por otro lado, estamos acostumbrados a los modelos estadísticos, es decir, el modelo como una herramienta para analizar nuestros datos. Sin embargo, si pensamos en las ciencias exactas, un físico pues nunca tendría como hipótesis una manzana, si pesa más, se cae más rápido. No, un físico diría, la velocidad de la caída de la manzana es esta función de su masa, la gravedad de la Tierra, la viscosidad del aire, ¿no? Pues eso sería como una especie de hipótesis matemática, un modelito sencillito, que te da una predicción exacta numérica, cuantitativamente. Que luego cuando se verifica, en el caso de la física, pues pasaría a llamarse un principio. Pero un modelo de por sí no tiene ningún valor, porque puede decir cualquier resultado que tú te puedas inventar. Y necesita siempre una validación empírica. Y un valor añadido muy importante de nuestro trabajo, yo creo que ha sido esa validación empírica que hicimos aquí en Madrid y que hizo Aurora, ¿no? Este pequeño experimento que resulta que valida esta pequeña hipótesis, este pequeño modelo que habíamos desarrollado. Además de eso, tenemos un método que ha contado también muy bien Aurora, que es el de la tinción de las raíces, que es innovador, es accesible porque no es nada caro de hacer y lo pueden hacer grupos sin necesidad de tener mucho dinero para investigación. Y sobre todo es muy visual. Yo creo que esto no ha tenido mucho peso para que lo aceptasen en la revista en concreto, pero sí que lo ha tenido a nivel de que lo sacasen en portada. El elemento visual ha sido clave. Y por último, algo que siempre hay que tener en la vida, que es suerte, ¿no? Y eso por descontado. Yo creo que en nuestro caso, lo ha contado además Aurora muy bien, que tuvimos un poco de suerte a la hora de hacer la validación, porque lo hicimos en un periodo de una tesis de un TFG y pues siempre puede faltar bajo número de replicación, no hay poder estadístico, se te mueren las plantas, pueden pasar mil cosas y no pasaron, ¿no? Y ya para terminar, y esto sí que muy brevemente, como este ciclo de conferencias se llama La biología en los medios, ¿no? Pues quiero hacer una pequeña reflexión a este nivel, ¿no? Los biólogos y los científicos estamos acostumbrados a publicar nuestros trabajos en revistas científicas. Esto se puede considerar como una comunicación interna entre científicos. Pero no estamos tan acostumbrados, y menos aún en España, a divulgarlo, a comunicárselo a la gente que no es científica. Y bueno, tenemos la impresión, muchas veces en este país, de que a la gente no le importa nada. A la gente le importan las grandes bodas del verano, pero no le importan los grandes enigmas de la ciencia, ¿verdad? Y esto es un poco verdad, según mi experiencia lo es. Este trabajo, como hablaba al principio Cristina, pues ha tenido impacto en los medios de comunicación generalistas y lo ha tenido tanto en España como en Estados Unidos. Y la experiencia ha sido para mí totalmente distinta. Porque en los medios españoles lo han sacado en las páginas de Sociedad. Y el titular, pues muchas veces llevaba mi nombre. Mientras que los medios americanos también han tenido bastante impacto, pero ha salido en las páginas de ciencia. Y lo que había en el titular era la investigación que habíamos hecho, ¿no? Y yo creo que esto merece una pequeña reflexión. Pero también
un poco de autocrítica. Yo creo que los científicos tenemos que comunicar nuestro trabajo a otros científicos y a la gente. Y eso no significa divulgar en el sentido de hacerlo comprensible. No, es mucho más que eso. Es hacerlo divertido de leer, ¿no? Y eso es todo lo que quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. Me ha gustado muchísimo tu charla y me ha gustado muchísimo tu reflexión final, que comparto absolutamente. Creo que los investigadores tenemos la obligación, no debería ser una opción, debería ser una obligación como parte de nuestro trabajo, comunicar nuestros resultados no solo a la comunidad especializada, no solo al público especializado, sino a la sociedad en general, que tiene que entender, entre otras cosas, por qué se gasta nuestro gobierno dinero en investigación. Muchas veces no se entiende porque nosotros mismos no somos capaces de explicarlo. Y esto lo hemos discutido en otra sesión que tuvimos dentro de este ciclo y creo que es un compromiso que todos los científicos deberíamos asumir. Parte de nuestro trabajo debería ser publicar, hacer experimentos, pero parte de nuestro trabajo debería ser también comunicar lo que hacemos a esa comunidad no especializada que, entre otras cosas, es la que está financiando nuestra investigación en la mayor parte de los casos. Así que, bueno, completamente de acuerdo y vamos a ponernos manos a la obra porque eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y vamos, tú lo estás haciendo, así que enhorabuena por esa coherencia en ese compromiso. Está, bueno, llenándose el chat de enhorabuenas a vuestros trabajos. Algunas vienen de antiguos profesores vuestros de la facultad. Y, bueno, ya sabéis que podéis hacer las preguntas a través del chat que tenéis en la parte derecha de vuestras pantallas. Hasta que llegue alguna, si queréis, me animo yo. Y te lo pregunto desde la ignorancia absoluta. Yo soy bioquímica y me dedico a cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que has contado, pero quería preguntarte si en vuestro modelo matemático se contempla la competencia aérea, porque has estado hablando de competencia subterránea y el modelo parece funcionar muy bien, pero claro, la entidad tiene algo más que una parte subterránea. Y quería saber si vuestro modelo contempla la estructura completa de la planta o eso sería la versión 2.0 que tendréis que abordar más adelante. Bueno, es una muy buena pregunta. Va a hacer falta un modelo 2.0, uno 3.0, uno 4.0 y muchísimos más, porque la verdad es que el modelo que hemos desarrollado es muy fundamental. Es muy bonito, en parte eso lo hace bonito, opino yo, porque cuando ya te pones a meter muchos más componentes, ya transformas tu modelo matemático en una simulación, que es lo que hace la mayor parte de gente que en ecología hace modelos. Son la diferencia entre la simulación, que es programar pues un código que hace ciertas cosas algorítmicamente, versus un modelo como el nuestro, que es simplemente una ecuación. Ahora bien, es verdad que le faltan muchas cosas, una es la que tú dices, ¿no? Nuestro modelo lo que te dice es cuál es el óptimo, que es lo perfecto. Es decir, si una planta no tiene limitación aérea, que luego se podría y sería relativamente fácil incorporar, no matemáticamente, pero sí teóricamente, te dice cuál es el óptimo. Es decir, esto es lo que cuesta una raíz, esto es lo que puede sacar, eso es lo que tiene que invertir. Ahora bien, esa parte que ya hablas tú es, ¿tiene la planta para invertir eso? Igual no lo tiene, ¿no? Pues eso no está incorporado aún. Pero bueno, te puedo hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si las dos plantas son de distintas especies? Nuestras plantas son exactamente iguales. ¿O qué pasa si metes una dinámica de agua en el suelo? El agua en el suelo es súper compleja. Tiene escorrentía, tiene infiltración, tiene evaporación y nuestra dinámica de recursos en el suelo es súper básica. Entonces, sí, hay muchísima complejidad. Pero el principio fundamental, que es lo bonito, está ahí, ese es el que os he contado. Muy bien, muchas gracias, Ciro. A ver, te lanzo la primera pregunta, que es de un profe de la facultad, David Alfaro, y dice, menudo orgullo poder escucharos a los dos por algo tan grande como lo que habéis conseguido. Enhorabuena. Y sí que recuerdo ver en clase a Aurora algún día con las manos manchadas de tinta. Iluso de mí creí que era por un boli roto. Tengo varias preguntas para vosotros. ¿Añadíais algún tipo de estimulante del crecimiento radical entre los nutrientes con los que regabais las plantas? Entiendo que una planta puede descartar o desechar una raíz ya crecida, pero ¿cuándo o en base a qué decide eliminarla? ¿Y qué se sabe de los mecanismos moleculares de estos procesos neorradiculares competitivos? ¿Tenéis algún estudio en este sentido? Y unas 1000 gracias en mayúsculas y con muchas exclamaciones. Efectivamente existe ese turnover, ese reciclado, ¿no?, de raíces, sobre todo raíces finas,
Y sí que está, no explícitamente, pero implícitamente considerado en el modelo, porque nuestro coste, el coste del que se habla un poco en el modelo, es un coste de mantenimiento de raíces, ¿vale? Entonces, en teoría, es un simple numerito, pero se podría ajustar ese numerito para que tenga en cuenta no solamente cuánto cuesta poner la primera, sino teniendo en cuenta una tasa de que se muera y la tengas que reponer, también cuánto cuesta eso, ¿no? Entonces, por parte del modelo sí que está considerado. Y luego lo otro que decía, yo voy a hablar teórico, luego ya Aurora contesta sobre lo que le echamos a las plantas. Y no. Pero en cuanto a lo otro que comentaba, si entiendo bien la pregunta, sí que es verdad que esto es un poco lo que estábamos hablando antes. Eso es otro 4.0 del modelo. Por ejemplo, la capacidad de las plantas de sentir estímulos. Nuestro modelo y nuestro principio, o sea, la idea, no necesita que las plantas, eso es algo también interesante, conceptualmente interesante en mi opinión, no necesita que las plantas detecten las raíces. No necesita que una planta detecte si hay raíces de otra planta o si son de sí misma. Esto simplemente necesita que las raíces detecten la dinámica del recurso y egoístamente creen ellas que van a poner la cantidad perfecta de raíces por su propio interés. La tragedia de los comunes surge cuando otra planta hace lo mismo y, claro, esos mecanismos moleculares por los que las plantas, y además que están estudiados, o sea, hay muchos papers que ya han encontrado esa capacidad de detección, podrán añadir una capa más de complejidad al principio, pero no están en el modelo. El modelo solo considera que la planta detecta la dinámica del recurso. Aurora, no sé si quieres comentar tú algo sobre los suplementos. Sí, nada, lo único que puedo añadir aquí es que, bueno, la solución nutritiva con la que regábamos las plantas era de la marca Nutrichen, si no recuerdo mal. Y nada, solo llevaban los nutrientes básicos para que las plantas crezcan bien. No llevaban ningún tipo de estimulante así especial. Y también poníamos hierro, porque esa solución nutritiva no tenía hierro suficiente, así que añadíamos hierro extra, pero nada, eso es todo lo que llevaban. Así que ningún tipo de estimulante especial, radicular, ni nada de eso. Muy bien. Irene os da la enhorabuena, por supuesto, por el trabajo y por la presentación que habéis hecho. Y os pregunta si pretendéis seguir investigando en la línea de las interacciones subterráneas de las plantas y si es así, ¿cuál es la siguiente idea? Y si me lo permites, Irene, cuando contestéis a esa pregunta concreta sobre el proyecto, sí que querría saber cuáles son vuestros proyectos futuros, más allá de este proyecto en concreto, hacia dónde queréis encaminar vuestra trayectoria profesional una vez que habéis conseguido esta medallita que os vais a colgar en el pecho, que os va a abrir muchas puertas, espero. ¿Empiezo yo, Ciro? Sí. Pues nada, yo por mi parte, yo ya, bueno, colaboré con Ciro en el TFG y ya como que me he desmarcado un poco, ¿no? Yo creo que él va a seguir con esta línea porque forma parte de su tesis. Pero bueno, yo ahora mismo, como te he comentado antes, estoy aquí en Edimburgo haciendo ya mi máster por mi cuenta. Y bueno, mi plan de futuro ahora mismo es terminar el máster y luego si encuentro algún tema que me motive mucho, probaré a hacer la tesis. Igual pruebo a hacerla por aquí, en Escocia. Y si me gusta, si me llena el mundillo de la investigación, pues tiraré por ahí. Y si veo que no me llena, pues ya probaré algo más técnico. Así que yo estoy un poco abierta, ¿no? A lo que vaya surgiendo. Antes de que conteste Ciro, Aurora, cuando dices si encuentras algo que te apasione, ¿hacia dónde miras cuando piensas en ese tipo de cosas? ¿Miras más a la botánica? ¿Miras más a la zoología? Porque ahora estás haciendo un máster que tiene más que ver con la zoología. ¿Qué campo es el que te apasiona? Lo digo porque nos encantaría tenerte de vuelta, por supuesto, y podemos intentar tirarte los tejos desde la facultad para ver a cuáles de nuestros compañeros tenemos que avisar. Cuéntanos un poco hacia dónde... A ver, ya al principio, cuando me metí en la carrera, tiraba más por zoología, la verdad. Como que me llamaba más la atención. Pero a lo largo de la carrera, mientras más iba conociendo sobre el mundo de las plantas, sobre el mundo vegetal, más me ha ido atrapando. Y bueno, ya después de esta colaboración con Ciro, la verdad es que
tiro muchísimo más por el mundo vegetal, sí. La ecología vegetal en general, creo que podría apasionarme cualquier tema por ahí. Sí. Muy bien. Tomamos nota y transmitimos la información a quien debemos de hacerlo. Cuéntanos tú, Ciro, primero por la continuación del proyecto este en concreto y luego por los siguientes pasos que quieres dar tú en tu carrera profesional. Primero de todo, muy buena respuesta, Aurora, porque la ecología vegetal es lo más bonito que hay. Y no, bueno, sí, yo efectivamente no es que lo vaya a continuar, es que ya de antemano lo estoy continuando. Hemos estado haciendo con más o menos los mismos colaboradores trabajos de campo, intentando, porque otro de los problemas que tiene es que, claro, a nivel ya no de modelos, sino de validación, es que, bueno, un experimento en un invernadero siempre tiene muchas limitaciones, siempre tiene mucha artificialidad. Entonces, estamos desarrollando un nuevo trabajo en el que testamos la misma idea, la misma hipótesis, pero en matorrales mediterráneos, en Candelera, aquí en la Sierra de Gredos. Entonces, también fue un reto muy divertido adaptar esto que hizo Aurora con 2 plantas y 2 colores, hacerlo en el campo, con arbustos. Algunos, el más grande que tenía era una retama que pesaba 40 kilos en peso seco, solamente la parte de aérea. O sea, una planta bastante grande. Y luego estábamos utilizando 5 colores para poder ver 5 plantas, ¿no? O sea, teníamos plantas que están cerca en 5 colores y luego sacamos cores del suelo y estamos intentando analizar. Todavía no está analizado, pero esa es una de las continuaciones. Y luego la otra continuación es la más teórica, que espero poderla seguir con Ricardo, porque para mí, o sea, ahora estamos Aurora y yo hablando aquí, pero hay mucha más gente detrás y uno de ellos es Ricardo. Y para mí Ricardo es una colaboración fantástica por todo esto que he hablado antes de los modelos matemáticos y tal. Él es físico teórico y ahora se dedica a la ecología. Y bueno, yo estoy encantado y quiero seguir colaborando con él porque para un ecólogo con el background de biólogo, pues es una maravilla poder tener esta colaboración tan diferente. Y estamos desarrollando modelos que, de hecho, vuelven un poco al origen, porque más allá de los antecedentes de los que ya he hablado, antes de eso había el interés original que yo quería hacer en mi tesis, que además cuadra mucho con muchos de los intereses de Ricardo, que es los patrones espaciales de vegetación semiárida. Estos patrones que se observan, que a veces son puntos sobre un suelo desnudo o franjas laberínticos y luego se transforman en todo lo contrario, en una vegetación continua con huecos, ¿no? Con gaps. Y todas las implicaciones que eso tiene para la desertificación. Y bueno, una de las continuaciones a nivel teórico que podemos y que queremos desarrollar es ver cómo este comportamiento local de las plantas cuando compiten se traduce en ese tipo de patrones espaciales. Y respecto a mi futuro, pues bueno, a ver, yo ahora he hablado de continuar y desde luego a corto plazo voy a continuar y a medio plazo también. No sé qué pasará en el futuro, porque el futuro es impredecible. Pero sí que sé que yo quiero regresar a España y ver un poco a ver qué me encuentro. Eso sí. O sea, ya he llevado 5 años lejos. Laboralmente ha sido la mejor oportunidad que he podido tener. No por estar fuera de España, sino y no por estar en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay muchas universidades pues mucho peores que la Complutense, obviamente. Pero en concreto la que yo he ido a parar, pues es maravillosa. Entonces es una oportunidad estupenda. Pero bueno, también está ese otro lado de la vida personal, que somos científicos, pero también somos personas, que también tienen su peso, y yo a estas alturas pues le voy a poner, ahora me toca ponerle peso después de 5 años a ese lado. Muy bien, pues a ver si tenemos suerte y te recuperamos también, que nos haría mucha ilusión. Nos pregunta Álvaro Ramírez, profesor también de la facultad, bueno, pues me empieza dándos la enhorabuena. Y os dice que al principio habéis comentado resultados dispares según especies. ¿Cómo de exportable es el modelo a otras especies? ¿Se le pueden dar directamente recomendaciones a los agricultores, gestores forestales de repoblación para determinar cuestiones como la distancia entre plantas, por ejemplo? Bueno, pues otra vez vuelve a ser una respuesta que va por el mismo camino más o menos. Al principio, de todas formas, los resultados dispares no eran entre especies, eran entre experimentos. Muchas veces estos experimentos eran especies distintas, otras veces no, pero ninguno pretendía decir, o sea, había una seria discusión en la literatura, una pelea prácticamente, porque los que decían que había incremento en la inversión y los que decían que no, usasen la especie que usasen, decían que los otros se equivocaban, básicamente. O sea, no era una discusión sobre, vamos a ir ahora descubriendo qué especies hacen una cosa y otra, ¿no? Pero respecto al caso este otro que me comentas, si se puede ampliar a otras especies o no, yo creo que el principio fundamental es tan básico que tiene que tener algo de verdad.
Ahora bien, eso es otra capa más de complejidad. Ya hemos hablado de qué pasa si las raíces son capaces de sentir y de tener estímulos sobre la presencia de otras, qué pasa si el suelo es más complejo, y qué pasa si las plantas son de distinto tamaño, pues qué pasa si las plantas son ambas de otra especie y qué pasa si ambas plantas son entre ellas de especies distintas. Pues eso son también preguntas para el futuro. Pero yo creo que sí que la solución cooperativa sí que puede servir como una guía inicial para, no para agricultores, pero sí para biotecnólogos y genetistas que estén desarrollando variedades de cultivo que quieran maximizar su productividad. O sea, realmente la solución de la cooperación, de la segregación por explotación, yo creo que sí que necesita un poquito más de validación. Pero la otra solución simplemente dice que las plantas tengan cada una su espacio y que donde una sea más eficaz tenga unas raíces y a partir de ahí deje de poner. Yo creo que eso sí que es, ante la ausencia de alternativas, algo que se podría tratar de empezar a aplicar. Muy bien, pues veo que no tenemos más preguntas en el chat, llevamos ya una horita larga juntos y no queremos robaros mucho más tiempo, así que, bueno, antes de despediros, dejadme, por favor, dar las gracias a la Fundación General UCM, que ha sido la responsable de la retransmisión no solo de esta sesión, sino de todas las que hemos desarrollado en el poquito de curso 2021 que llevamos en marcha. Hemos establecido una colaboración con ellos que está funcionando fenomenal y que, de hecho, hemos renovado para el año 2021. Así que con ellos seguiremos desarrollando actividades de este tipo. Muchas gracias, chicos, que sé que estáis ahí detrás, y transmitidlas, por favor, al resto del equipo. Muchas gracias también al Vicerrectorado de Investigación, que es el que nos ha ayudado económicamente y ha potenciado esta colaboración con la Fundación. Y esperamos, y aquí les lanzo el testigo, y esperamos que nos vuelvan a apoyar económicamente durante el año 2021. Y lo más importante, muchas gracias a vosotros dos, enhorabuena por el trabajo, muchas gracias por compartirlo, no solo la parte científica, sino la parte humana también, especialmente Aurora. Creo que lo que has aportado tú, no solemos tener entre los ponentes a gente tan joven, y creo que es muy importante y que quizás deberíamos empezar a hacerlo porque vuestra perspectiva es interesantísima, sobre todo para nuestros jóvenes investigadores o nuestros jóvenes estudiantes que están planteándose la posibilidad de ser investigadores. Así que muchísimas gracias. Ojalá os tengamos de vuelta en la facultad, no tardando mucho, y si podemos hacer algo por ayudaros, ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Un fuerte abrazo a todos y cuidaos mucho. Muchas gracias a vosotros. Gracias.